Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien el audio? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí, se escucha bien el audio. Ya se están conectando, vamos a esperar un poquito ya. A lo que se vayan conectando les voy llamando a la lista ya. Ignacio Cosío, Presente, doctora. Andrick Adriasola, Presente, doctora. Ver Santa Cruz, Silver Santa Cruz está. A lo que están entrando les estoy anotando. Alejandro Arce Montaño, Presente, doctora. activen sus cámaras, quiero verles al principio. Ignacio. Eddie Rodrigo Mamani. Doctora, buenas noches. Frente. ¿Cómo están? Activen sus camaritas hasta que después van a desactivar nomás, ¿ya? Eddie Rodrigo Mamani. María Alejandra, ¿no? Herrera Pardo. Doctora, mi cámara no da. Buenas noches. ¿Qué ha pasado? ¿No quieres que te miremos? No, sino que la cámara de mi laptop está mal, doctora. Está activada, incluso no nos da. Ya sabía, no No, te... gracias. María Alejandra Herrera Pardo eres, ¿no? Sí, doctorita. Ya. Gracias. ¿Quién más falta que esté en clases? Disculpe, me llamó a mi licenciada. Hombre completo. Silver Santa Cruz. Sí, Silver ya está anotado. Muy gracias. Yo igual, licenciada. Nombre completo. Quinteros Torrico Rodrigo. Eros. Rodrigo, ¿no? Torrico Rodrigo. Torrico Rodrigo. Ya. ¿Quién más? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Sí, por suerte, doctora, todo bien. ¿Siguen usando barbijo, nada? Y hay varias personas que han dejado el barbijo, ¿no? Sí, Hasta el una cansancio, molestia. licenciada. Da ganas de darles un golpe, la verdad. Hay que bajar la Sin guardia, hacer alusión al delito, ¿no? darse, ¿no? Peor si uno está en la calle y todo, cuando hay gente, ¿no? Hoy estábamos en la vacuna, la acompañé a mi mamá para que se vacune. Y un tipo, primero pasando al lado del hospital, sin barbijo, y era como que, what the fuck, man, no aprecias tu vida ni la vida de los que te rodean. Es el problema, pues que no solo pone en peligro su vida, ¿no? Sino todo de su entorno, su familia. Pero algunos siguen todavía pensando que es un invento el virus, creo. A ese extremo, ¿no? Ya, alguien que entra recién para anotarle en la lista. A ver, los que anotadas: Ignacio Cosío, Enrique Andriasola, Silver Santa Cruz, Alejandro Arce Montaño, Eddie Rodrigo Mamani,
María Alejandra Herrera Pardo, Quinteros Torrico Rodrigo. ¿Están todos? ¿Alguien falta? Todos los que mencionan están en clases, ¿no? ¿Hay alguien más? Sí, doctora. ¿Nombre completo? No, le digo que creo que sí, que somos todos. Ah, ya. Ir ingresando. Un segundito, voy a compartirles pantalla ya. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Ya. A ver, a manera de repaso, ¿qué es la supranacionalidad? ¿Quién se acuerda? Es un sistema político Ya. por el cual determinados estados ceden parte de sus atribuciones de gobierno a organizaciones internacionales. Nombre completo. María Alejandra, ¿no? Sí, doctora, es Vera Pardo María Alejandra. ¿Quién más quiere definir la supranacionalidad? Estamos haciendo un repasito. Yo, doctora Eddie. Eddie, adelante. La supranacionalidad es un sistema político Ya. en el cual determinados tratados parten de sus atribuciones de gobierno a organismos internacionales, ¿no? En sí, eso pasamos en anteriores clases, ¿no, doctora? Sí. Que afecten a más de una nación. Ya, muy bien. Nombre completo es Mamani Macías, doctora. Mamani. Macías Edis Rodrigo. Ah, ya. Ya está anotado, Eddie. ¿Alguien más que quiera definir la supranacionalidad? Ignacio Cosío, ¿qué es la supranacionalidad? Gracias, doctora. Quería hablar, pero ya dijeron lo de licenciar mi compañero. Pero como mencionan, sí, es un sistema político, ¿no? Pero para ya hacer algo diferente, ¿no? Se podría decir, como un ejemplo de la supranacionalidad y uno de los organismos que engloban esto, se podría decir que son como el Sistema Internacional de Derecho al Mar o el Sistema de Jurisdicción de la Unión Europea o la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Que eso es lo que mencionó. Ya, muy bien, Ignacio Cosío. Aquí lo tenemos, ¿no? Una definición de supranacional. Es que está por encima, ¿no? De los gobiernos de cada país o que sobrepasa los límites de lo nacional, ¿no? Porque ya tiene que ver con el tema internacional. El significado de supra, entonces, por encima de los gobiernos nacionales y que actúa con independencia. Dicho de la institución, poder u organismo que no depende o es superior al gobierno de cada nación. Ejemplos, está la ONU, que es un organismo supranacional, las comunidades europeas son el pilar supranacional de la Unión Europea, y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es un organismo supranacional, el cual promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. De acuerdo a Kelsen, ¿qué dice Kelsen, por ejemplo? Ya hemos visto también la anterior clase.
¿Qué decía Kelsen? ¿Que por encima de la Constitución había alguna otra ley o no había? Que no, No había. que la máxima era la Constitución. Entonces, que por encima de la Constitución no hay ninguna otra ley, ¿no? ¿Por qué? Porque es la madre de todas las De leyes. todas las leyes. Pero a esta teoría de Kelsen, ¿quién se contrapone? La teoría del reloj de arena, ¿Ya? que nos habla de que sí hay algo más arriba que la Constitución, que serían los tratados internacionales en el ámbito de derechos ¿Quién humanos. hace esta explicación sobre el reloj de arena? Es un boliviano paseño, el apellido no Orureño. lo recuerdo, Orureño, perdón, orureño. sí. To- Felipe Tredinic. ok. Él se contrapone a la teoría de Kelsen. ¿En qué sentido? En la teoría de Kelsen o en la pirámide, como mencionan mis compañeros, lo máximo y la última ley, por decirlo, que nada puede sobrepasar es la Constitución. Mientras que para eh, nuestro compañero orureño, no es así. Lo que está arriba de la Constitución son los tratados internacionales respecto a los derechos humanos, ya que esto es lo que se tiene que resguardar, ¿no? Desde su punto de vista. Muy bien, entonces, Tredinic dice, ¿no? Que por encima de la Constitución está el derecho internacional y en función a los tratados internacionales, pero en función a los derechos humanos, ¿no? Esa es la explicación que da en este reloj, que lo vemos acá en el dibujo, ¿no? Es bien interesante. Entonces, bien explica, ¿no? Está la Constitución y por encima de la Constitución están los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Está claro, ¿no? Eso de las teorías. Por ejemplo, aquí está la pirámide, ¿no? Donde están, por ejemplo, está las resoluciones supremas, los decretos supremos, las resoluciones legislativas, está la ley y está por encima, ¿no? La Constitución. Entonces, en el reloj de arena de Tredinic está el derecho internacional, están los tratados internacionales en derechos humanos, las cuales están por encima de la Constitución y después de la Constitución está el derecho interno, ¿no? La cual señala los diferentes tipos de interpretación de los derechos fundamentales. Por su parte, derechos humanos es aquella que se encuentra definida por no estar referida a una interpretación de textos particulares, sino más bien aspectos jurídicos materiales como el derecho a la vida o la libertad, ¿no? Cuyo sustrato se encuentra en valores y principios. Y aquí hay la explicación, ¿no? De cada uno. ¿Qué es el derecho internacional? A ver, Eddie ya ha participado. Quinteros, Rodrigo. ¿Qué es el derecho internacional, Rodrigo? Ahí lo tienes también. O cómo has entendido en tus propias palabras también. Rodrigo, ¿está en clases o no está? Rodrigo. A ver, hace rato participó Ignacio nuevamente, después la señorita María Alejandra, ¿no? Sí, doctor. ¿Alguien más? ¿Ya alguien quiere dar el concepto del derecho internacional? Bueno, podemos decir que el derecho internacional es el que se encarga de regular el comportamiento de los estados, específicamente en los estados que están en los tratados, ¿no? Como nos mencionó en una convención, bueno, De no sé si todos me los explico. estados que forman parte, ¿no? Exacto. ¿Ya?
¿Qué más? En cuanto a los tratados internacionales, su característica que es un acuerdo celebrado por escrito, ¿no? Entre estados regidos por el derecho internacional, o sea, por los que conforman, ¿no? Entonces, en cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, es una rama del derecho internacional público, la cual establece las obligaciones que los estados deben respetar, ¿no? Al pasar a ser parte en los tratados internacionales de los estados, asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional. ¿De qué? De respetar, proteger, promover los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Cuando hablamos de manera regional, por ejemplo, en Cochabamba existe un defensor, por ejemplo. Sí, podríamos decir que el defensor del pueblo es el que se encarga de estas atribuciones. Muy bien, ¿y a nivel nacional? Actualmente tenemos, ¿no? La doctora Nadia Cruces, ¿no? Pero estaba viendo que la quieren, creo, cambiar, ¿no? Pero a nivel Bolivia, entonces hay, ¿no? Los derechos humanos. ¿Y qué les pareció el papel que jugó como defensora de los derechos humanos cuando hubo los conflictos del 2019? ¿Desempeñó bien su papel como defensor del pueblo, defensora del pueblo? ¿Qué dice? Licenciada, ¿Sí? creo que su participación de la doctora fue parcializada, ¿no? Hacia un bando nomás. No ha sido imparcial. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿cómo tiene que ser el trato a todas las personas? Igualitario, sin discriminación alguna. Por el mismo hecho de ser personas, seres humanos, ¿no? Sin distinción de ninguna clase, ¿no? Exacto, licenciada. Ya. Nombre completo, Silver Santa Cruz. Silver. Ya, sobre este punto, ¿alguien más que quiera dar su participación o hacer su participación? Estamos enfocados dentro de nuestro país, ¿no? De cómo, digamos, el papel que desempeñan, ¿no? Estas instituciones. A nivel regional, digamos, local, que diríamos de cada departamento, lo teníamos anteriormente a, ¿quién era nuestro defensor del pueblo? Nelson Cox. El doctor Nelson Cox, ¿no? El cual también se postuló, ¿no? Y renunció al cargo se postuló para la alcaldía, ¿no? Y el papel de él, por ejemplo, ¿cómo ha desempeñado su papel como defensor del pueblo? Bueno, malo, regular, Malo. ¿por qué? De igual manera que la doctora Nadia, siempre ha sido parcializado. Y cuando son los que deberían, ¿no? Promover la defensa por igual para todos, ¿no? Igual es Eddie, ¿no? Eddie Rodrigo, Doctora, ¿sí? dígame, doctora. Eddie, ¿qué más puedes sobre el punto que estamos hablando? Sobre Defensores que tenemos a nivel regional, bueno, como decía nacional. anteriormente mi compañero, en sí, eh, el defensor del pueblo, en sí, en los casos cómo actuó en el caso de lo que es el 2019 y
y tiene mucha razón, ¿no? Mi compañero, en sí, actuó en sí en favor de un solo sector, ¿no? En todo caso, si es un defensor del pueblo, tendría que actuar de manera neutral, ¿no? En sí, sin distinción en este caso sería partido político o algún sector, ¿no? Porque se supone que un defensor del pueblo, pues, vela siempre los intereses de la población, ¿no? En todo caso, de todos los atropellos que sufren, ¿no? Sí, o amedrentamientos, ¿no? Y como sugerencia, o en sí, un defensor del pueblo debía ser elegido, ¿no? En sí, no por un partido político, por un partido que está en el gobierno, ¿no? En sí, debía ser, pues, una persona que tenga condiciones y que no pertenezca a ningún partido, ¿no, doctora? Para que no pueda ser manipulada, ¿no? Sí. Y entre uno de los requisitos específicos cuando uno quiere ser defensor del pueblo es ese, ¿no? O sea, no pertenecer, digamos, a ningún partido político. La palabra clave en esto es que tiene que ser neutral, ¿no? O sea, parejo para todos. Las personas que están, ¿no? En estos cargos de, justamente, ¿no? De defender los derechos humanos. Ya, muy bien tu participación. Eddie, ¿no? Eddie Sí, Rodrigo. doctora. Sí, doctora, no, ni Macías, Eddie Rodrigo. Ya, alguien más que entró a clases y no le anoté para anotarle en este momento. Creo que no. Ya, continuamos. En cuanto a la Constitución, entonces, es la ley fundamental, ¿no? Sobre la que se asienta un Estado determinado con todo su sistema jurídico, la cual establece la división de poderes a la vez que garantiza derechos y libertades. Es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. En cuanto al derecho interno, es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre individuos o instituciones o de estas con el Estado. Acá nos quedamos, ¿se acuerdan? En este punto, ¿no? La anterior clase, lo que hemos visto anteriormente es un repaso ya de lo que habíamos visto en la anterior clase. Entonces, en cuanto a que enuncia los componentes del reloj de arena de Felipe Tredinic, Abasto, acorde a la normática de la Constitución Política del Estado de Bolivia, es que en la Constitución Política del Estado están contempladas los dos tipos de derechos, el derecho natural y el derecho positivo. Como por ejemplo, el derecho natural en su artículo 15 de la Constitución Política del Estado. Dice, no toda persona tiene derecho a la vida y la integridad física. Y el derecho positivo reconoce este derecho, lo norma y a la vez lo protege jurídicamente, por lo que podemos decir que la fuente viva del derecho positivo es el hombre. Si no existiera el hombre, ¿podríamos hablar de derechos humanos? No. No necesariamente tiene que existir el hombre, ¿no? La persona. Entonces, una de las teorías que influye en el sistema jurídico boliviano es la supremacía, ¿no? Que es propuesta por el doctor Felipe Tredinic, el cual es de nacionalidad boliviana, orureño, que da a conocer que por encima de la Constitución deben estar todos los tratados internacionales, solo en materia de derechos humanos. Está siendo bien claro, ¿no? En la cual es bien interesante, ¿no? El tema de su teoría para poder entender la supranacionalidad. En cuanto a los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicará de manera preferente sobre esta. Y rompe el esquema kelseniano, porque Kelsen decía que por encima de la Constitución no hay ninguna otra norma jurídica. Si un tratado internacional quiere formar parte del ordenamiento jurídico nacional, tiene que ser transformado en ley del Estado y por debajo de la Constitución.
Ahora vamos a ver en que Bolivia cómo interpreta los derechos fundamentales. Desde la primera constitución boliviana del año 1826 estuvieron consagrados los derechos fundamentales de la persona. La constitución de 1994, en actual vigencia, enumera en su artículo 35 las declaraciones, derechos y garantías que proclama la Constitución. No deben entenderse como negociación de otros no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. ¿Quién está con su Constitución ahorita? Vamos a revisar el artículo 35. Yo, doctora. Alejandro Arce Montaño, está bien calladito. ¿Tienes tu Constitución, Alejandro? Sí, doctora. Ya. La señorita que era María Alejandra, ¿no? Sí, doctora. Ya, después de Alejandro, vas a participar, por favor, María Alejandra. Ya estoy bien, doctor. Adelante, Alejandro. ¿Qué artículo, doctora? ¿35? 35. El Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Segundo parágrafo, el sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. Muy bien. A ver, el derecho a la salud, por ejemplo, es un derecho bien importante, bien fundamental, ¿o no? Sí, es bastante importante. Es un derecho fundamental, doctora. Porque si no hay salud, la persona no va a poder realizar sus actividades, nada, ¿no? No va a poder trabajar. O sea, la salud es bien primordial, ¿no? Pero hemos visto, por ejemplo, en esta época de pandemia que hemos estado pasando, nos hemos dado cuenta que tenemos un sistema de salud muy precario, ¿no? Muy malo en Bolivia, ¿sí o no? ¿Qué ha Bueno, también pasado? antes ¿Qué ha de pandemia, pasado ¿no? en el tema de la pandemia, por ejemplo? El año pasado que era todo un caos por el tema de que no existía la vacuna, ¿no? Todavía el año pasado. Entonces, persona que se enfermaba era que prácticamente fallecía, ¿no? ¿Por qué? Porque si se empeoraba, o sea, era imposible lograr que vaya al hospital, ¿no? Porque estaban colapsados los hospitales. Y en clínicas particulares, realmente, si eran personas de escasos recursos, era imposible que puedan acceder, ¿no? A esta clínica y poder pagar su costo, o no era así. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los hospitales? Hasta había denuncias, ¿no? Hay personas que inclusive han tenido que vender sus casas y sus bienes, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de cubrir, ¿no? Y poder curarse. Esa ha sido una realidad que hemos pasado, ¿no? Entonces, como que está faltando políticas, ¿no? Que se enfoquen en el tema de la salud, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Estas políticas de salud. ¿Qué más podemos hablar sobre este tema? Es un derecho, por ejemplo, que está en la misma constitución política del Estado, ¿no? Pero en la realidad, o sea, no es bueno, ¿no? A ver, quería participar a María Alejandra anteriormente. Pues, ¿cuál puede ser tu opinión sobre este punto enfocado en la salud, en un derecho fundamental, ¿no? María Alejandra, creo que no me escucha. Ya,
Andric, Adriasola. Bueno, pero mi punto de vista es, como dicen mis compañeros, que sí, la salud es el derecho principal, el derecho fundamental para un Estado, pero lo cual que aquí en Bolivia durante ese tiempo, durante el tiempo de pandemia, lo que estaba en un pico alto, se vio que la salud estaba deteriorada, ¿no, no, doctor? El tema de salud, o sea, no hubo una inversión del gobierno para mejorar la salud. Y en esos momentos fueron donde realmente los bolivianos nos dimos cuenta que la salud para el gobierno no es lo primordial, ¿no, doctora? Está tomada, digamos, como algo secundario, que hubo muchas falencias, los hospitales públicos ¿cómo se puede decir? Se balsaron, ¿no, doctoras? Y en los hospitales públicos solo fueron la gente realmente de una economía alta, ¿no, doctora? Porque no está una persona que trabaja del día con unos 10.000, 15.000 dólares a la mano para poder atender esos tipos de estado, ¿no, doctora? Así es, Andric. Por ejemplo, a ver, el único hospital que tenemos acá en Cochabamba, que es público, es ahí se me fue el nombre, ¿Vietman? del Vietnam, ¿no? ¿Se imaginan este hospital hace cuántos años ya lo hicieron? Pero ya para la población actual ya no abastece, ¿no? Porque peor precario es, digamos, en las provincias, ¿no? Entonces, gente de las provincias más viene, ¿no? Hacia la ciudad. Entonces, hay un proyecto, por ejemplo, de esta nueva ciudadela de salud que va a ser acá por el hipódromo, ¿no? Donde era el hípico. Entonces, yo creo que de alguna forma, o sea, va a ayudar bastante, ¿no? Porque es bien necesario, necesitamos hospitales de cuarto nivel, ¿no? Por el mismo crecimiento de la población, ¿no? Entonces, es tan importante este tema de la salud o sea, en todos los países, ¿no? A nivel mundial, pero acá en Bolivia, o sea, la salud realmente se le tiene que dar, ¿no? Más importancia. O sea, nuestras autoridades le tienen que dar más importancia. Inclusive en el tema de los médicos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que salían hasta ellos a marchar, ¿no? Han muerto tantos médicos que realmente, ¿qué pasa si no tenemos médicos, por ejemplo, que estén preparados? Ya no van a poder atender, ¿no? A toda la población. Entonces hay varios factores, ¿no? Donde realmente tienen que mejorar, ¿no? En el tema de la salud. Después Doctora, sí, adelante. sí, también jugó un gran papel la comunicación entre las personas porque, como podemos ver, en el tema de la salud no se ha podido efectuar un buen movimiento, se puede decir, en Bolivia. Y para combatir el COVID-19, la comunicación tendría un gran papel porque mediante ella digamos, se dan un aviso, digamos, de cómo se puede combatir algunos síntomas y así. En esta época, por ejemplo, el tema del internet, de las redes sociales han ayudado bastante, ¿no? Por decir, habían personas que necesitaban tales medicamentos, entonces publicaban, ¿no? Y de pronto, sea una manera, yo creo que si no existiría el tema del internet y todo del tema de la tecnología, hubiera sido más complicado, ¿no? El tema de la tecnología ayuda bastante. O sea, todos nos enteramos en el momento, ¿no? Ahora. Y antes no era así, ¿no? Entonces, tiene su lado bueno, ¿no? Como en todo, ¿no? Tiene su lado bueno, su lado malo, pero depende cómo lo sabemos utilizar las redes sociales, ¿no?
Y en esta época de pandemia ayuda bastante. Por ejemplo, tal persona necesitaba, digamos, sangre, ¿no? Y la voz corre en los grupos y de alguna forma ayuda, ¿no? Pero también la parte mala, digamos, de todo esto ha sido que varios sectores se han aprovechado, ¿no? Por ejemplo, en la venta de medicamentos que, digamos, costaba el medicamento, un ejemplo, 3.000 bolivianos. Y de pronto se agotaba ese medicamento, había en otros lugares y triplicaban el precio, ¿no? Entonces, encima de que la gente estaba tan mala y seguimos, ¿no? Con la economía muy mala, pero en esa época era peor porque, a ver, de los asalariados en Bolivia de un 100%, solamente hay un 20%, a lo mucho 30% de asalariados. Entonces, 70% de la población son que se dedican a trabajos independientes, trabajos informales, ¿no? Por eso mismo podemos ver en las calles tanta gente, ¿no? Que vive del día a día, ¿no? Con sus pequeños negocios. Esa es nuestra realidad, ¿sí o no? A ver qué dice Quintero Torrico. ¿Ahora está en clase o no está? Hace rato no me escuchaba, creo. Rodrigo, ¿está en clases? Se ha salido de la clase, doctora. No está, ¿no? Ya. Entonces, así hablando un poquito, entonces está bien complicado nuestro tema de salud, ¿no? O sea, no está de los mejores. Entonces, donde tiene que realmente mejorar, ¿no? Que es bien fundamental, ¿no? El derecho a la salud. Pasamos, ¿ya? Entonces, desde la creación del Tribunal Constitucional en Bolivia se ha dado mayor grado de efectividad a la protección de estos derechos y se ha venido invocando como fundamento de alguna de sus resoluciones cuando han sido pertinentes, como ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo una relación entre el ordenamiento jurídico interno con los postulados del derecho internacional de los derechos humanos. En nuestro tema número 2 hemos visto todo esto, ¿no? De la convención y hemos visto en cuanto a los derechos y deberes del hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inclusive han revisado, ¿no? ¿Cuántos artículos tiene la Declaración Universal? 30 artículos, licenciado. 30 artículos, ¿no? Los cuales también lo hemos visto en una clase 1 a 1, ¿no? Cada artículo. Entonces, tomando en cuenta estos derechos, el derecho público, el derecho constitucional, el derecho internacional público, los derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿no? Todos estos derechos juegan un rol bien importante, ¿no? Ahora, en cuanto a la internacionalización de los derechos humanos, es imprescindible, ¿no? Referirse a este fenómeno jurídico y político por su efectiva influencia, ¿no? Ahora constituye una efectiva influencia obligada para explicar o justificar mejor la acción de la comunidad internacional en la protección de los derechos humanos. La internacionalización de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial puede atribuirse a las monstruosas violaciones ocurridas en la era hitleriana y a la convicción de que muchas de estas violaciones se podrían haber evitado si hubiera existido en los días de la Sociedad de las Naciones un sistema internacional efectivo de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, en los crímenes que hemos visto en nuestro tema, los crímenes que son sometidos a la Corte Penal Internacional. ¿Qué crímenes son? Son 4 crímenes, ¿no? De lesa humanidad,